Ahí vamos. Bien, hoy este taller que tiene una parte principal de teórico, ¿sí? Pero un teórico no dirigido a que aprendamos algo, sino un teórico dirigido a que observemos algo. Es una parte, por lo menos en Ahimsa, en la meditación Ahimsa, es parte de la metodología. El que hablemos de algo para poder observarlo, tomarlo en cuenta. Y el título es La fantasía del valor absoluto. ¿Se acuerdan que en el taller pasado estuve viendo la fantasía de la acción voluntaria? Bien, ahí quedó. Vamos con este ahora. La fantasía del valor absoluto. Vamos con las palabras primero, a cómo las he usado yo ahí. Y fíjense, cuando yo les digo cómo las he usado, le estoy dando a la palabra un valor relativo, no absoluto. ¿No? Si yo parto diciendo, bueno, valor absoluto, se entiende que es valor y se entiende que es absoluto. No, acá lo digo de otra manera. Acá yo les cuento, mira, la palabra absoluto la usé así. En mi caso es más fácil porque por ahí, yo por la experiencia que tengo, hablo de determinados temas. A veces ustedes van a ver determinados temas profundos, pero por ahí mi cultura no es tan profunda. Entonces mi uso del lenguaje no es el más adecuado. Entonces yo debo acudir, ¿sí?, a explicar que determinado término lo he tomado de determinada manera. Porque por ahí no sé a qué se refiere ese término. Entonces ya empiezo mostrando relativo a qué. Pero por ahí sería una buena costumbre, quizá para quien tenga más cultura que yo y sea escuchado por alguien que no tiene tanta cultura y por lo tanto requiera de que le aclare a qué se refirió con determinado término. Entonces, absoluto tiene que ver algo así con algo independiente, algo total. Fíjate, la palabra independiente relacionada a total. Las usamos muy diferentes generalmente, pero si vamos a algo más filosófico, para que algo sea total tiene que ser independiente de todo lo otro. Es único, está dividido de todo lo demás. Acá la palabra absoluto la uso como un opuesto interesante a relativo, donde relativo sería que tiene que ver con otra cosa, es decir, que no es independiente, es relativo a otra cosa. Valor como una estimación de algo, ¿no? Como que algo tiene una importancia en particular. Entonces, valor absoluto es que algo tiene un valor total, es un valor sí o sí, a diferencia de un valor relativo, ¿no? Entonces, si de repente a mí me dicen, cuando me estoy muriendo de hambre, me ofrecen venderme un automóvil muy barato cuando yo estoy en el desierto con sed, y no tiene valor para mí en ese momento. Entonces, relativo a mi necesidad es el valor también que le doy a algo. Aquí aparece en la historia del ser humano un tema muy importante y que deriva en distintas corrientes filosóficas de las cuales yo no conozco nada, ¿no? Como el relativismo, ¿no? Entonces aparece todo un sistema de pensamiento donde se analizan estas cosas. Si la realidad puede ser captada por el ser humano, si existe una verdad o existen distintas verdades. ¿Han escuchado la expresión conciliadora? Cada uno tiene su verdad, ¿no? Entonces, y ahí aparece toda una discusión filosófica, si existe lo absoluto, si existe lo relativo, ¿no? Hay discusiones muy marcadas, por ejemplo, el relativismo por ahí dice que todo es relativo y el que no lo vea así le dice, ¿cómo que todo es relativo? Cuando me decís que todo es relativo, es una verdad absoluta, ¿no?
Entonces, es relativo que todo es relativo, le dice el otro, ¿no? Entonces se te parte la cabeza al medio, ¿viste? Pensando todas esas cosas. Acá no vamos por ahí. Esto llega en un momento a hacer un relativismo más moral, donde decir, bueno, no existen reglas morales universales ni que tengan una legitimidad indiscutible. Depende de cada cultura, ¿no? Bueno, y aparece toda esa discusión que afecta internamente, ¿no? Porque vos a lo mejor sentada en un bar con dos amigas, con dos amigos, decís todo es relativo, porque mira, a lo mejor los chinos consideran que está bien esto y los japoneses que está bien esto, pero de repente cuando a alguien le violaron a alguien querido, le mataron a alguien querido, vos le querés expresar que todo es relativo, esa mente no tiene ganas de discutir eso. En ese momento esa persona lo ve como absoluto, ¿no? Entonces nos quedamos en duda si el descompromiso de quien está en el bar lo lleva a decir una semejante pelotudez, o el dolor de quien le pasó eso le quita toda capacidad de razonamiento. Entonces son dudas nada más, ¿no? No estoy diciendo una o la otra como verdad. ¿Hasta acá me siguen? No es mucho para un jueves a esta hora. ¿Vamos bien? Eso. La profe María tiene la mano en la cabeza y dice, he trabajado todo el día, y este loco se pone a razonar. Bien, entonces, lo que yo quiero por un momento es sacarlos de este lío. Si existe lo absoluto, si no, no estamos hablando de una disertación de la realidad. Y para eso quiero mostrarles la diferencia. ¿Alguien me dijo algo? Bien, debe ser un sonidito de por ahí. Apago los micrófonos por las dudas. Después, si alguien deliberadamente quiere participar, prende el micrófono y nos cuenta. Entonces, fíjense en esto, a ver si me siguen, si puedo dar un ejemplo suficientemente intenso para que se entienda, pero no tan intenso para que duela y no lo podamos pensar. Entonces, fíjense en esto, ¿no? La fantasía del valor absoluto. Es decir, yo tengo la fantasía de que las cosas tienen un valor absoluto, es decir, que tienen un valor que no es relativo. Ahora bien, quiero explicar algo sutil de eso. Veamos si logramos la capacidad yo de explicar y vos de atender como para que nos entendamos. Si yo le digo a alguien que tiene la fantasía de que Dios existe, y perdón si los ofendo, no estoy diciendo que Dios no existe. Estoy diciendo, si yo le digo a alguien que tiene la fantasía de que Dios existe, no le estoy diciendo que Dios no existe. Le estoy diciendo que él tiene la fantasía de que Dios existe. Atenti. La fantasía es un objeto mental. Yo puedo tener la fantasía de que Dios existe y Dios existe. O puedo tener la fantasía de que Dios existe y no existe. Yo puedo tener la fantasía de que vos me has extrañado esta semana. ¿Por qué es una fantasía? Porque no sé si me has extrañado. Pero sin embargo, a lo mejor me extrañaste y me decís, sí, tenía razón. Una vez un alumno muy ágil, ¿no? Con su mente, ahí estábamos en un taller de meditación en un hotel, y la puerta del salón daba a un lugar donde en un momento se descompone una persona, alguien que había dependido al hotel se descompone, entonces entran paramédicos. Entonces después todos estaban tendidos y yo estaba relatando una técnica, estaba guiando una técnica. Entonces,
Después este alumno, tan hábil en determinadas cosas, viene y me dice, Arturo, ¿vos mirabas para afuera a cada rato? ¿Mirabas de a ratos para afuera? Sí. Yo sabía, me dice, yo lo percibí. Y le digo, fíjate ahí, es cierto que yo miraba para afuera, pero vos lo que percibiste es el cambio en la voz cuando yo miraba hacia el vidrio. ¿Se entiende esto? Veámoslo de otra manera. Yo me empecé a dar cuenta que algunos alumnos tenían una necesidad de contención muy grande por parte del instructor. Entonces, una vez, varias veces, pero una vez en particular que les voy a contar, en el salón que nosotros tenemos en la calle Entre Ríos, ¿sí? Algunos de ustedes lo conocen, mientras estaban en relajación, uno en yoga por ahí les dicta una relajación y se quedan unos minutitos en silencio. Mientras estaban en relajación, abrí la puerta, cerré la puerta, y a los 3 minutos o 4 abrí la puerta y cerré la puerta. Después les pregunté a los alumnos qué habían sentido en la clase, cómo se habían sentido, y una señora me dijo, me sentí muy molesta de que vos te fueras. Yo lo hice a propósito. ¿Se entiende la idea? Así como otra vez yo estaba comiendo de una bolsa tipo papel celofán, comía pasas de uva mientras ellos estaban relajando. Entonces una alumna me dice, qué interesante eso que hacías para desconcentrarnos. Y la otra le dice, este se estaba comiendo algo. Entonces, en ese caso, acertó la de que yo me estaba comiendo algo y no me había fijado el ruido que estaba haciendo. Pero también podría haber sido como el otro caso, yo haber estado haciendo ese ruido. Lo que uno dice como meditador en ese momento es que sintió el ruido e interpretó tal cosa. ¿Entienden esto? Percibí el ruido e interpreté tal cosa. No lo que estaba haciendo el otro. Entonces, en este caso, cuando mi alumno en el hotel, lo que él sentía era el cambio de voz, no que yo miraba para afuera. Entonces, una cosa es lo que yo tengo en la mente y otra cosa es la realidad. Por ahí, lo que tengo en la mente coincide con la realidad. Entonces, que yo piense que Dios existe y que Dios existe no quiere decir que yo sabía que Dios existía, sino que yo pensaba que Dios existía. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, cuando hablo de la fantasía del valor absoluto, no estoy diciendo que las cosas no tengan un valor absoluto. Estoy hablando de que nosotros tenemos una fantasía de que las cosas tienen un valor absoluto. Estamos hablando de un contenido mental. Estamos hablando de algo que pasa en nosotras. Inclusive, ustedes fíjense, cuando nosotros nos imaginamos otra evolución o Spielberg, estas personas que hacen cosas de ciencia ficción, tienen que presentar algo bien diferente. ¿Alguien se acuerda de una serie que se llamaba V, Invasión Extraterrestre? ¿Cómo te acordás de eso, Laura? Vos no habías nacido, Laura, vos. Bien, V, Invasión Extraterrestre, eran otra raza que venía, que eran descendientes de los lagartos y no de los monos. La teoría que había ahí, que en determinado momento en ese planeta hubo un congelamiento, hubo un cambio, no me acuerdo cómo lo explicaban, y evolucionaron, en vez de evolucionar los monos, evolucionaron los lagartos. Y por eso ellos eran así. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando alguien se imagina de qué otra manera podría haber sido el ser humano,
se imagina, ¿viste? De distintas maneras, ¿no? Ustedes, si conocemos más de psicología, podríamos imaginar que otro ser humano sería posible con otro tipo de vocabulario. ¿Cómo? ¿Hablarían más cortito, más japonés? No, por ejemplo, no existirían los adjetivos calificativos. ¿Cómo es eso? No existiría la palabra lindo ni feo. Hoy, pero tarde o temprano, se inventaría para poder decir lo que me gusta. No, dirías me gusta. No dirías lindo, dirías me gusta. ¿Van notando esto? Lindo es absoluto. Me gusta es relativo a mí. Entonces, cuando yo digo que me gustan tus lentes, no es discutible. Si te digo que son lindos tus lentes o que son feos tus lentes, es discutible. Pero si yo te digo que me gustan, estoy expresando una realidad. Pero ¿cómo es la realidad? Y la realidad está compuesta por objetos materiales y por objetos sutiles. Entonces ahora yo las estoy viendo, ¿no? Entonces Marcela tiene lentes. María tiene 1 centímetro en el cuello. Creo que es 1 centímetro. ¿Sí? 1 centímetro. Bien, es una bufanda con números. Bien, bárbaro. Es relativo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy nombrando que María, está María ahí, tiene 1 centímetro en el cuello, la Marce tiene los lentes puestos. Son objetos. Perdonen que le diga objetos a ustedes también, pero estoy hablando de cosas materiales, ¿no? ¿Qué cosas también, no? Pero tienen materia. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, ahora yo les pido que todas nos acordemos de una persona querida. ¿Ya está? Bien. Existió durante un instante un pensamiento. Ese pensamiento es parte de la realidad. Entonces, mi fantasía de que algo es absoluto existe. Es algo observable. Entonces, cuando yo hablo de, se lo voy a simplificar, fantasía del valor absoluto, no vamos a hablar de que las cosas no tienen un valor absoluto. Vamos a hablar de nuestra fantasía de que las cosas tienen un valor absoluto. No vamos a hablar de que si Dios existe o no, sino que a lo mejor hablamos de nuestra necesidad de que exista Dios. Sin que esto sea una agresión a aquel que dice, no, si Dios existe. Sí, pero no estamos discutiendo eso. Estamos yendo a nuestra parte interna. ¿Vamos, men? Entonces, la idea es justamente salir de la discusión e ir a la observación. Entonces, ¿qué vamos a observar? Veo si puedo compartir algo aquí. Toque el chat, nada que ver. Voy con otra cosa, a ver. Compartir pantalla. Unos segunditos y vemos, ahí va. Tenemos ahí un esquema con 3 cositas. Sensaciones, pensamientos y emociones. En mindfulness a esto le llamamos el triángulo de la atención o el triángulo de la conciencia. Nos entrenamos en mindfulness, en meditación lo mismo, nada más que en mindfulness le llamamos así. Nos entrenamos a observar sensaciones, tanto esteroceptivas. Esteroceptiva sería cuando vos sentís el calor a través del tacto, el frío a través del tacto, sentís el sabor de algo a través del gusto, cuando vos ves algo. Esteroceptivas e interoceptivas. Dentro de las interoceptivas es los posicionamientos del cuerpo, el dolor de panza, la sensación de relajación, la sensación de tensión. Esos serían sensaciones. Pensamiento sería la actividad mental.
ideas que cruzan, imágenes, razonamientos, creencias. Y en las emociones estarían las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Entonces, intentemos recordar este triángulo, no importa el orden que le damos: sensaciones, pensamientos, emociones. No sé si en algún momento ustedes han usado las expresiones de me contacto conmigo, me observo, estoy en desacuerdo conmigo misma, tengo conflicto conmigo, ¿no? Todas esas expresiones nos hablan de cierta división interna, donde hay dos yo. Un yo que se conecta con otro yo, ¿me entiendes? Yo me conecto con yo, es un lío más o menos que tenemos adentro. El esquema que plantearíamos en esta clase para entendernos, lo pongo a consideración de ustedes para la investigación nada más, sería este triángulo en el medio, el objeto que vamos a observar de este lado. Y de este lado, la conciencia. Es decir, la conciencia va a observar un objeto. Y en el medio, entre la conciencia y el objeto, van a estar las sensaciones corporales, van a estar los pensamientos y van a estar las emociones. Ustedes ya saben de esto. ¿Cómo es esto? A ver. El valor de una cosa no cambia a veces, ¿no? Por lo menos a veces, si el cuerpo está cansado. El valor de algo no cambia cuando tengo hambre, ¿no? El valor de algo no cambia cuando estoy ansiosa. Entonces, el valor absoluto de algo, por ahí, es una fantasía. Y se desnuda la fantasía, se libera uno de la fantasía en la medida que descubre las relatividades de eso. Y las relatividades que vamos a plantear es en relación a estos tres aspectos. A ver si puedo ser más claro. Si yo te digo, ¿valorás hoy el paraguas? No. ¿Por qué? Porque no llueve, boludo. No, si no llueve, no valoro hoy el paraguas. Entonces es relativo a que llueva o no llueva. Es relativo a, depende de. Bueno, acá, che, ¿te gustan las frutillas? ¿Después de cuántos kilos de frutillas? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a mi estado corporal, por ahí, sin darme cuenta, le doy un valor a las cosas. E insisto que eso es rico o que eso es bueno. Pero la verdad es que es rico de a ratos, o de a ratos es más rico que en otros momentos. Pero la mente tiende a darle un valor absoluto, que no se mueve. A veces hasta una queda atrapada en una concepción que hizo en una etapa de la vida. Alguna vez mi mamá vino y me regaló una lapicera Parker de acero inoxidable, pluma, porque yo la había querido en el momento que no teníamos la plata para comprarla. Pero ya habían pasado 30 años y por más que fue muy amoroso, la lapicera no tenía mucho sentido ya. Quedé como en duda, pero me avivé, le agradecí, pero en un primer momento, claro, no entendía por qué mi mamá me regalaba eso, ¿no? Entonces, a veces nosotras, más allá de lo amoroso que puede ser, nos queremos regalar cosas
que ya no tienen un valor para nosotras. Y perseguimos algo que por ahí hemos quedado enganchadas en eso. Entonces, esto de absolutizar, en vez de relativizar, absolutizar el valor de algo, ¿no? Entonces decimos, esto es lindo. Y fíjense que yo me animo a alargarlo en un grupo grande de personas, al razonamiento. O sea que la mayoría de las personas podemos razonar esto. Y al ratito le estamos dando un valor absoluto a algo. Entonces, el valor absoluto va a ser relativo, permítanme el juego de palabras, por ejemplo, al estado energético de uno, al estado corporal. Después va a haber todo un tema con esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotras somos tan autoexigentes o nos defendemos de determinadas cosas que queremos proclamar, atenti, la relatividad como mentira, la relatividad como falsedad. No, es relativo, no es falso. Entonces, yo me caigo al sentarme acá, si está la silla, no. Si no está la silla, sí. Cuando está la silla es real, cuando no está la silla es real. Y a veces nosotras, de autoexigentes, nos decimos, si esto es valioso porque a mí me hicieron creer que es valioso, ¿por qué sigo comiendo esto? Soy una pelotuda. Debería dejar de comer esto. Es mentira que esto es verdad. No te trates así, por favor. Porque que sea relativo no es que es mentira. Está profundamente arraigado en tus creencias. Sí, pero yo ya no creo en ellas. Sí, un pedo no cree en ellas. Eso es más profundo de lo que uno cree. Saco la cuenta. Razono que es una pelotudez. Pero emocionalmente todavía no es una pelotudez. Entonces, que sea relativo no es que es mentira. Es que depende de. No sé si les ha pasado, yo estoy en una situación con mi hijo en este momento. Mi hijo tiene que definir algo que a nosotras con Mariela nos condiciona totalmente, nos cambia la vida totalmente. Y nosotras sabemos que si él tuviera 3 meses más, hace un proceso y lo suelta. Lo va a ver de otra manera. El tema que tiene que decidir ahora, porque tiene que ver con el colegio y empieza el lunes. Y una, en su defensa, dice, ay, pero ¿por qué no lo procesa? No lo puede procesar. Faltan 3 meses para procesarlo. Entonces una dice, pero al final de cuentas, sí es una imagen que tiene nomás, sí es una imagen que tiene y la mente funciona con imágenes. Entonces una, a veces, cuando siente que algo es relativo, se autoexige. Y dice, sí, yo ya sé que esto es una boludez, es una fantasía. Sí, boluda, es una fantasía. ¿Por qué me lo decía así con cara de loco? Porque es muy potente una fantasía. No, es fantasía. No, es fantasía. Hemos pasado de mi vieja que creía que los chicos eran buenos, los eduque uno como los eduque. Si el chico es bueno, es bueno. Y si es malo, es malo. No importa cómo uno lo eduque. Pasamos a conocer de los problemas psicológicos y decirle a alguien en la verdulería, soltalo, ¿no ves que es psicológico eso? No, pará. No es una ocurrencia, es psicológico. A veces le conferimos al cuerpo más realidad, más estabilidad de la que tiene. ¿Se entiende? Hay proezas que mucha gente ha logrado con el cuerpo. Cambiar el cuerpo. Si ustedes ven, con que vean cómo es, ¿ya? MDQ, ¿sí? MDQ, cuando filman a los nativos
todo el pueblo caminando sobre brasas. Hay cosas que el cuerpo puede hacer de repente. Entonces uno le atribuye al cuerpo cierta estabilidad que no tiene, porque se pueden hacer cosas muy particulares con el cuerpo, y le atribuye a lo psicológico una fluidez que por ahí no tiene. Uno vive pensando que va a cambiar y se caga muriendo sin haberlo cambiado a veces. Entonces, ¿se puede cambiar? Para mi amiga que me mira con la cabeza así, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Pero no le faltemos el respeto a la firmeza que tiene una fantasía dentro de la mente de la persona. Es relativa a otras cosas más firmes todavía, más arraigadas. Entonces, por un lado, acá viene un tema de ¿para qué mierda hablamos de esto? ¿Qué sentido tiene hablar de esto? Porque algunos estarán copados porque le gustan esta huevada igual que a mí. Entonces están copados con eso y claro, y qué sé yo, ¿viste? Y nos copamos con este tema. Pero ¿para qué sirve? Y ahí viene la cosa. Hay un momento en que vos te das cuenta que algo que te hace sufrir es totalmente relativo. Y se te prende una luz adentro. Es una muy buena noticia. Te das cuenta que algo que vos le tenés miedo es una imagen tuya. Y es una muy buena noticia en un momento. Entonces, lo positivo de esto es si nosotras pudiéramos encontrarle una función práctica a descubrir la relatividad de los sucesos. Lo digo de nuevo. Lo interesante sería que le encontremos una función práctica para nuestra felicidad al hecho de que las cosas no son absolutas. Que no sea simplemente una conversación entre amigas donde nos copamos con un tema, sino que fuera una herramienta, me animo a decirle, terapéutica, para que nosotras podamos sufrir menos. Entonces, por eso es que lo tratamos. ¿Vamos, men? ¿Sí? ¿Marce? Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. No sé si es oportuno mi comentario, pero quería decir esto. ¿Será que, lo digo como pregunta, será que estas interpretaciones dependen del estado evolutivo que tenemos en un determinado momento? Y allí yo, es como que si pusiera adentro de la cabeza de alguien nuestros recorridos, nuestros estudios, nuestras vinculaciones con otras personas. Creo que todo eso le da a cada uno un bagaje, como una mochilita para interpretar y seguir creciendo, para interpretar lo que pasa en la vida y seguir creciendo. Gracias. Yo creo que también que se basa en eso, digamos, nuestra búsqueda, ¿no? En crear recursos que permitan una interpretación menos dolorosa de las cosas. Ahora bien, el mecanismo que tiene la mente ya está establecido para una interpretación menos dolorosa. Es un lío. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que llegar aquí, pongo algo que no pasa realmente, pero es el ejemplo que tengo cerca. Fabulo sobre la cuestión interna. Yo fui a buscar a Mariela al salón de Entre Ríos. Entonces yo dejé todo acomodadito acá y me voy a buscar a Mariela. Las personas se quedan hablando con ella, se va acercando la hora de que yo me venga para acá y puede aparecer algo absoluto en mi defensa de que las personas son muy egoístas y utilizan los tiempos de uno. Entonces aparece una interpretación mía
de que las personas son muy egoístas o de que Mariela no me respeta sabiendo que yo tengo que venir acá. ¿Me explico? Entonces aparece eso, una interpretación absoluta de eso. Una fantasía. Decís, ¿cómo sabes si es fantasía? No, la verdad que no sé, a lo mejor no me respeta. Pero el chiste es que yo por el apuro, hoy estoy pensando en esto. Pero si no estuviera apurado, no estaría pensando en esto. Entonces existe una fantasía en mi mente de que Mariela no me respeta o de que las personas son muy egoístas, ¿no? Y aparece eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce esa interpretación? Por un mecanismo natural de la mente para que yo no sufra. Tengo que interpretar, claro, y sí, los otros son unos hijos de puta. Pero hay veces que ese mecanismo hace aguas. Porque sale la Mariela y, viste, la mina ha estado tremendamente preocupada por mi horario. Y sale y yo le digo, pero, claro, lo mío no importa, ¿no? La ofendo, la insulto, convivimos, nos queremos, nos necesitamos y yo le hago ese planteo. Entonces, todo ese desarrollo viene de mi mecanismo de defensa de pensar que ella es egoísta. Entonces por ahí vale el que yo me atienda y me dé cuenta. Surge la autoexigencia y decir, son boludeces mías. Si realmente soy un pelotudo, ¿por qué me tengo que estar haciendo todo este lío? ¿Viste? Por un rato que si llego tarde y al final de cuentas todos somos humanos. Y me empiezo a exigir. El método que vamos a mostrar en meditación no es ninguno de esos dos. No es ni pegarle a la Mariela, ni a la gente, ni pegarme a mí, sino estos recursos que nos dice Marcela, yo entiendo desde mi punto de vista que es principalmente la capacidad de observarse. Yo voy a observar, por ejemplo, mi tensión muscular. ¿Se acuerdan las tres cosas que había en el triángulo? Sensaciones corporales, pensamientos. Y voy a observar mi pensamiento. Si una persona pasa por ahí, no la niego. Es una realidad la persona que pasa. Si un pensamiento pasa por mi mente, no lo niego, solo lo observo. El chiste está en cognitiva, dicen en psicología. Distinguir que un pensamiento es pensamiento. El pensamiento es irreal, no, el pensamiento es real, nada más que no representa la situación, pero el pensamiento es una cosa a observar. Es muy importante desde este punto de vista que la observe, que no me pelee con el pensamiento, porque ahí no me doy cuenta que yo me peleo con el pensamiento con otro pensamiento. Entonces yo estoy tenso y como estoy tenso digo la gente es un egoísta de mierda, ¿sí? Y cuando veo ese pensamiento digo soy un boludo, ¿cómo voy a pensar que la gente es la misma? Es el mismo proceso. Es lo cognitivo reaccionando a lo cognitivo en forma continua. Entonces, esta atención, esta observación debe ser una observación amorosa. Debo poder mirar con humildad el pensamiento, ¿no? Cuando uno trabaja con una persona jovencita, bien jovencita, a veces nos es más fácil imaginar que están de acuerdo con aprender. Cuando te toca con una persona más grande, a veces te cuesta abordar por el miedo, hacer una crítica, ¿viste? Si de repente viene una persona como yo, así, un veterano de 57 años, viene a trabajar y vos por ahí, ¿viste? Te cuesta decirle, como le decía un chico, no hagas así, ¿viste? A veces uno, no hagas así, hace así, no hagas así.
con esa soltura, ¿no? Porque no se espera que sepa todo. Es muy natural que no sepa. Entonces, acá cuando yo le digo con humildad, es natural que uno piense huevada. Es de altivo y de soberbio, de alguna manera, pretender que la mente de uno no piense huevada. ¿Cómo voy a estar pensando en eso? ¿Y cómo no? Estoy enojado, estoy dolido. Aparece un pensamiento que es poco importante, muy poco importante, desde este punto de vista. Otros te dirán, el pensamiento es creador. Entonces rápidamente cambia ese pensamiento. Bueno, si te da resultado, este es otro camino. Este camino es date cuenta que eso es pensamiento. Déjalo que vaya mutando. Ya vas a tener la capacidad de elegir otro pensamiento. Pero si ese pensamiento tuyo sale del dolor y vos te obligás a cambiarlo sin cambiar el dolor perdió la vía de comunicación. ¿Lo decimos de nuevo? Si vos decís, mierda, y viene de un dolor, y querés cambiar mierda, es qué linda es la vida, todos somos seres de luz, ¿viste? Está bueno, ¿no? Ahora, ¿y el dolor? Entonces, lo que se busca en meditación ahimsa, por lo menos, es mejorar los canales de expresión. ¿Cómo es esto, Arturo? Sí, mira, en teoría te hace mal pensar que la vida es una mierda. Bárbaro, te hace mal, ya sabemos que te hace mal. Y al mismo tiempo, si yo estoy mal, me reprimo y digo, la vida es linda. Bien, ¿qué hay en el medio? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué dice Ahimsa? Que podés decir, tengo miedo, me duele, en vez de decir la vida es una mierda. Hay que mejorar la canalización de ese dolor. Hay que encontrar, trabajamos para eso, encontrar expresiones que ayuden a liberar esa energía sin retroalimentar la concepción de que la vida es una mierda. ¿Me explico? Entonces, seguimos. Yo la estoy esperando a la Mariela, estoy tenso y es bueno que yo me diga, uy, estoy tenso. ¿No? Ya aparece en el medio de la conciencia y la situación que sería el que no salga la Mariela, ¿sí? En el medio hay otra realidad que observar, que antes no veía. Estoy tenso. Tengo miedo de llegar tarde. ¿Qué pasa si llego tarde? ¿Qué pasa? Y la gente, ¿viste cómo es la gente? Se ofenden, ¿viste? Porque la gente es muy boluda. No, ¿qué te pasa a vos, Arturo? ¿Qué te pasa a vos si llegas tarde? ¿Por qué le haces un juicio a la Mariela cuando sale? ¿Le habrías hecho un juicio si vos querías ir al kiosco a comprar un caramelo? ¿O para vos es terrible llegar tarde a dar la clase? Entonces por allí el valor que le damos a las cosas es relativo a nuestras necesidades y muchas veces sabemos muy poco de nuestras necesidades. Entonces estamos construyendo determinados valores en relación a algo que nos pasa. Ah, la Mariela es egoísta. ¿Y en cuanto a qué está construido eso? A mi miedo de llegar tarde. Después a lo mejor existirá el egoísmo. No es un tema que quiero tratar hoy. ¿Será la Mariela egoísta? Es un tema que no vamos a tratar nunca. Pero
A mí lo que hoy me interesa somos nosotras. No está la Mariela acá. No importa la Mariela. Nosotros vinimos a trabajarnos nosotros. Entonces yo me observo, a mí me duele esto. Tengo que poder expresarlo con maneras que no me hagan daño. Entonces, el entrenamiento en meditación plantea, por un lado, no absolutizar las situaciones, las personas, las actitudes. Y como método, como recursos, te plantea la observación de las sensaciones corporales, parte desde ahí el pensamiento, y en el pensamiento hay capas. ¿Qué se te cruza por la mente? Pero todavía estás lejos de tus creencias. Simplemente ves lo que se te cruza por la mente. Cuando decimos en este ejemplo que yo les cuento, el pensamiento sería: la gente es egoísta. Se me cruza eso. ¿No? Se cruza eso. No se me cruza: tengo mucho miedo de llegar tarde. Y el miedo de llegar tarde engendra el miedo de yo ser un hijo de puta que llega tarde. Una porquería de persona que llega tarde. O no ser el ilustre Arturo, servidor de la humanidad que tiene que estar ahí. ¿No? Entonces, todavía no veo eso, veo el pensamiento. ¿Qué me está pasando en este momento? Tengo un nudo en el pecho, tengo tenso el cuello en lo corporal. En lo mental no me puedo sacar de la cabeza lo malas que son las personas. En lo emocional estoy enojado. Estoy enojado, ¿no? Me quiero liberar de la pregunta de alguna de ustedes. ¿Y qué se hace en esos momentos? No, se entrena antes. En ese momento se te cruza todo. Para en ese momento tener más habilidades para manejarlo. O sea, se hace en la sala, ¿no? Hay un momento que se hace ahí, pero te entrenas para ese momento, ¿no? Te vas entrenando para ese momento, ¿no? ¿Qué se hace en ese momento? Nunca se le grita al otro. A veces te dan ese consejo. Está bueno, pero hay un momento que no podés evitar, gritás, y como nunca se le grita al otro, te sentís re culpable. Yo lo he hecho, no sé si alguna de ustedes lo ha hecho, gritarle a mi hijo, y porque me sentí culpable, empezarle a hacer razonar que él me llevó a gritar porque tenía que salir de la culpa, ¿no? Y a cargarlo con esa mierda. Siendo que a lo mejor hubiera sido más positivo poder decir: mira, ahora estoy caliente, ¿estamos? No te me acerques porque estoy caliente. Me gustaría no estar caliente, pero estoy caliente. Pero no le dije que es un hijo de puta que me hizo enojar, porque no me aguanto la culpa. Pero eso me pasa a mí, ¿no? Esas cosas me han pasado a mí. Así, ¿no? Y uno lo va cambiando de a poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? No habría que gritar nunca, Arturo, ¿no? No. Sería lindo que uno no grite. Es distinto. Así como sería lindo no tener problemas urinarios. Sería lindo no tener problemas en las encías. Después me dicen ustedes qué problemas tienen, yo estoy poniendo los ejemplos míos. Bien. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Vamos a hacer un ejercicio ahora de observación, ¿no? De sentir, como una técnica formal. Vamos a acomodarnos en alguna postura que en principio nos parece cómoda. Miren lo que digo, que en principio se nos ocurre como cómoda, pero es relativa a cómo esté el cuerpo hoy. Es relativa a la cagada a palo que te hiciste hoy.
¿sí? A la energía como esté. Entonces, está bueno, la mente tiene almacenado que hay ciertas posturas que son cómodas. Y por lo tanto elegimos una que consideramos cómoda. Pero la vamos a evaluar sensiblemente, a ver si hoy es realmente cómoda. Entonces yo les pido que nos sentemos, nos acostemos, nos acomodemos como ustedes crean que va a ser cómodo. Que si se sienten cómodas haciéndola, cierren los ojos para poder llevar más atención al cuerpo, para que los estímulos externos nos distraigan menos, nos alteren menos. Y ahora llevamos la atención hacia el cuerpo. Viene el trabajo concreto. Y lo primero siempre va a ser tomar conciencia, sentir, observar. Y es posible que al cerrar los ojos y sentir el cuerpo, yo me dé cuenta que me estoy sintiendo de una manera que no me daba cuenta. Que estoy más inquieta de lo que sentía o más cansada de lo que sentía. Que hay alguna zona que está más tensa, que me cuesta quedarme quieta cuando no estoy mirando que alguien habla. Este es mi cuerpo, el que influye durante todo el día en mis interpretaciones de la vida. Este cuerpo, en la teoría que vemos hoy, yo lo pongo en consideración de ustedes, está entre mí y la realidad, entre yo como conciencia y la realidad. Respiro tranquila, siento la respiración. Miro amorosamente este cuerpo, esta herramienta que tengo para percibir, para sentir. Siento la respiración. La respiración es como una danza que afecta al cuerpo y el cuerpo en general afecta a la respiración. Cuando atiendo a la respiración, no sé si lo notan, varía mínimamente. La teoría de la cual partimos es que si uno observa sin exigencia, amorosamente la respiración va armonizándose. Y si uno se apura, la jode. Por eso es una observación amorosa, optimista, donde yo observo y dejo que poco a poco la respiración vaya cambiando y con ella ciertas sensaciones corporales. Por ahí empiezan a aflojarse los hombros o la boca. Y también por ahí me nombran la boca y me doy cuenta que la tengo tensa. Qué bueno darse cuenta. Sentir el cuerpo. Y en esta tarea de sentir, ¿cómo no? Proponerse sentirse mejor, que se armonice. Vamos a utilizar el pensamiento ahora, porque vamos a imaginar que cada vez que exhalamos el cuerpo se afloja un poco, se suelta. ¿Te das cuenta? Estamos usando el pensamiento a propósito. No lo estamos observando, lo estamos manejando. Imaginamos que cuando exhalamos el cuerpo se afloja. La boca, los hombros. Dirigilo a todo el cuerpo, dirigilo a la zona que más agradable es dirigirlo. Confiadamente, de que exhalación a exhalación podés sentirte mejor, armonizar el cuerpo, sentir el cuerpo.
La respiración solita va a seguir armonizando el cuerpo, así con los ojitos cerrados, tranquila. Y ahora, en vez de manejar el pensamiento, lo vamos a dejar libre, a ver qué pasa, y vamos a observar el pensamiento. Cosas muy casuales, para decirle de alguna manera, que cruzan por la mente y las observamos sin perdernos en ellas. Ahora te propongo que sigamos con el pensamiento, pero que a propósito, controlando el pensamiento, tratemos de recordar una persona que vos conozcas. Trata de recordarla. Recordala con una ropa específica. Acordate cómo tiene el pelo. Podemos acordar que esa no es la persona, es una imagen que hay en tu mente, ¿no es cierto? Es obvio esto. La persona está en alguna parte ahora, pero en tu mente hay una imagen de la persona. Seguila mirando a la persona y intenta darte cuenta cómo vos pensás que la persona es. ¿Qué características le atribuís? Si uno le pusiera adjetivos, lindo, feo, bueno, generoso, egoísta, quizá lo sea, pero intenta observar cómo cada una de nosotras tenemos un pensamiento de cómo es alguien. Esta es nuestra realidad interna. Estamos pensando que esa persona es así. Vamos a tratar ahora de acordarnos de cosas que sean, que nos generan alegría. A ver si te podés acordar de cosas que te generan, si es posible, mucha alegría. Cosas que te alegran comúnmente. Son hechos que vos recordás. Ahora son pensamientos, pero han sido hechos. ¿Podés recordar también la alegría en sí misma? Distinguir entre el hecho, que ya sucedió, el pensamiento, que es recordarlo, son dos cosas distintas. Son dos objetos de la realidad, el hecho, el pensamiento que tenés ahora, y la emoción que genera tanto el hecho como el pensamiento. Quizá traiga hasta una sensación en tu cuerpo la alegría. Para que no te enojes conmigo, no lo hacemos con la bronca, la tristeza, pero la idea es que ahora podamos reconocer que las emociones son observables, son sucesos internos. Aprendemos así a observar el cuerpo, los pensamientos y las emociones. Intenta recordar alguna vez que estabas enojadita levemente con alguien. Fíjate si viene una situación, por ejemplo, que estabas enojada con alguien y te hacía un chiste y vos no te podías reír. ¿Te ha pasado eso?
¿Te pasa con alguien que por el sentimiento que tenés con esa persona, los chistes no funcionan? ¿Te pasa con alguien que por el sentimiento que tenés, cualquier cosa que dice funciona? ¿Te ha pasado enojarte con algo que hace alguien, pero si lo hace otro, no te enojarías? Sentí tu respiración. Hay una relación entre dos cosas: la conciencia, que sos vos misma, y tu respiración. La respiración es lo observado. Vos sos la observadora. ¿Te das cuenta? La respiración es dinámica y cambiante. Tiene polaridades. Quien observa no. Está estable viendo, sintiendo la respiración. El pensamiento también es lo observado. Cambia, se mueve, varía. El desafío es lograr mantenerse como observadora del pensamiento. Es un desafío porque en el momento que definís la vida, estás pensando. La emoción también es un movimiento a observar. El centro de esto es poder ser la observadora, que observa su respiración, su cuerpo en general, su pensamiento, sus emociones. Sigamos sintiendo la respiración, hagamos una prueba. Sentimos el aire que entra y sale. Intentemos, yo me salgo de acá a propósito, va a seguir mi voz, intentemos cerrar los ojitos, disculpen, abrir los ojitos despacito, pero seguir quietitas. Se abren los ojitos. Y por más que aparezca el ambiente externo a la vista, seguís sintiendo tu respiración. Los ojos se abren y aun cuando aparece el ambiente externo, seguís sintiendo tu respiración. ¿Por qué hacemos esto? Porque es un ancla para que sigas siendo la observadora, que lo de afuera no te lleve. Te das cuenta que estás mirando para afuera, te das cuenta que estás respirando. Observa las cosas que se te cruzan por la mente. Hago silencio unos segundos para que sea más fácil observar el pensamiento. La idea es que sientas distintos sucesos corporales, sonidos, escuchas cosas ahí donde estás. Sos la observadora que no se pierde en el sonido. Es más, cuando escuchas un sonido, la mente responde dándose cuenta que es un auto o un perrito, y vos te das cuenta de todo eso. Del movimiento de la mente, te das cuenta si estás cómoda, si es agradable esto emocionalmente o es un embole. Y lo trascendente de esto no es que sea un embole o sea lindo, sino que vos te des cuenta si es lindo o un embole. Vamos a empezar a movernos gradualmente, pero sintiendo el movimiento y viendo si podemos seguir conectadas con todo y con nada en particular.
empezar a mover el cuerpo, el cuellito, las manos, lo que a vos te haga sentir cómoda. Y seguir siendo la observadora de todo este proceso. El movimiento del cuerpo. Y por ahí en un momento sentís algún dolor en una parte, ¿no? Y la mente responde, estoy hecha pelota. Y vos la mirás a la mente. La observas porque vos no sos la mente, la seguís observando. O decís, qué bueno este ejercicio. O decís, qué moco el ejercicio este. Pero no te quedes en definir el ejercicio, sino en observar tu mente diciéndolo. Bien. Bárbaro, gente, ahí termina el ejercicio. Tuve que ir al baño y les hablaba desde el baño, por eso. No, era porque en sí romper la relación directa de que ustedes me estén mirando y que sea un movimiento más general lo que tenían frente a la vista. Bueno, mantenerse como observadora es un desafío. Y es un desafío principalmente en lo cognitivo. ¿Por qué? Distinguimos la conciencia de lo cognitivo. Lo cognitivo sería el pensamiento, las creencias. La idea es que la conciencia sea el centro. Y la conciencia se da cuenta que pienso. Cuando yo pienso algo con lo que mi moral no está de acuerdo, rápidamente mi cognición reacciona. Y dice, ¿cómo voy a pensar en eso? ¿No? ¿Se dan cuenta de esto? El tema está en que no estoy haciendo centro en la conciencia. Es la misma cognición criticándose a sí misma. Entonces, la idea es que en ningún momento la cognición tome la batuta, por lo menos en la técnica de meditación. Entonces, no importa si pensás, si no pensás, no importa si pensás cosas positivas, cosas negativas, el chiste es no pasar a ser la cognición. ¿Entienden esto? Si yo, por ejemplo, estoy pensando que la vida es una mierda, sabemos que ese pensamiento le hace mal al cuerpito. Entonces, si yo digo, no, la vida es linda, la vida es linda. Y sí, ese pensamiento de alguna manera le hace mejor al cuerpo. Pero te saliste de la conciencia. La cognición agarra la batuta, el pensamiento de lo que la vida es. Y ahí viene un desafío muy grande. ¿Por qué? ¿Quién de nosotras, además de mí, ya se ha dado cuenta que un alimento no le sirve para nada, le jode y todavía no lo deja? En mi caso, yo todavía estoy en esos alimentos que me joden, no aportan nada y no lo dejo. Entonces uno podría decirse, pero si yo ya soy consciente de esto, ¿no? ¿Alguna vez cuando ustedes han estado angustiadas, así, ansiosas, nerviosas, dicen, qué ganas de comer brócoli con un vasito de agua fresca? Ni en pedo, ¿no? Generalmente son harinas, o dulces, o lácteos, ¿no? Porque eso tiene un sentido. Mi organismo me duele, boluda, me duele por el nivel de ansiedad que tengo y lo quiero aplacar con algo que me tamasique, tamas, energía más densa. Escapo de ese dolor. Es natural. ¿Cómo le vas a decir que es natural eso, Arturo? Es natural, nada más que no es positivo del todo holísticamente. Bueno, atenti. Una mamá, si bien esto es totalmente relativo, creo que nos puede servir para imaginar la tarea de una mamá soltera, 3 hijos, cansada, fatigada en su casa, son las 12:30 de la noche, tiene un nivel de ansiedad bárbaro, los acostó,
se durmieron y tiene un alfajor triple en la heladera, el cual intenta evitar. No es fácil, porque necesita estabilizar ese dolor. ¿La podemos comprender desde lo emocional? Bueno, de la misma manera, si no tiene alfajor triple, tiene a mano sentir que las madres son sagradas y sacrificadas. Y eso sirve como un alfajor triple. Y es tan difícil de evitar como el alfajor triple. ¿Entienden esto? Un tipo que se levanta a las 6 de la mañana y se va a la fábrica, ¿viste? Y se golpea la mano. Y es más fácil que se coma el alfajor triple. Está exhausto. Y también es más fácil que diga, yo soy el macho de la casa. Y nos duele que lo diga. Pero ¿podemos entenderlo, aunque sea intelectualmente? Por más que no se lo permitamos, porque viola nuestros derechos, pero terapéuticamente. Entonces, ¿a qué vamos? Las cogniciones, tomando la batuta y diciendo la vida es así, tienen un sentido de ser. Nos ayudan a estabilizarnos. Hay días en que podemos ser profundas para observar todo, y hay otros días en que decimos, no, yo soy linda, yo soy buena, yo soy una gran madre, ¿no? Y a lo mejor sos una gran madre, pero hay un día que necesitas decírtelo, comerte ese alfajor triple. Entonces es re natural que pase. Un deportista de alto rendimiento ha elegido no comer ciertas cosas para lograr otras. Algunas de nosotras tenemos un organismo muy frágil y hemos tenido que dejar ciertos alimentos sí o sí, porque si no andamos con la panza en la mano. Bueno, algunas de nosotras no nos podemos dar el lujo de soltar esta con tanta facilidad porque nos lleva puesta. Entonces hacemos meditación, investigamos en esto, nos entrenamos. Bueno, ¿habrá quedado algo? ¿Habrá sido coherente más o menos la explicación? Resumimos. El valor absoluto de las cosas, la fantasía del valor absoluto de las cosas, la propuesta, lo que yo pongo en consideración hoy, es que tenemos una tendencia psicológica a considerar que las cosas tienen un valor en sí mismas, estable, y que más allá de que lo tengan, tenemos una tendencia a eso. Y que hay ocasiones donde uno puede ver una luz, donde se da cuenta que eso genera sufrimiento. Y cuando eso genera sufrimiento, saber que es relativo y que uno puede resignificar las cosas. Y que como metodología para resignificar, proponemos en meditación ahimsa, en mindfulness lo mismo, considerar como en el medio entre la conciencia y el objeto tres realidades interesantes: la corporal, la mental y la emocional. Y aprender a observar eso, el yoga dice, la raíz del sufrimiento humano es no poder distinguir a quien ve de lo visto. Es decir, confundirse con el pensamiento, confundirse con la emoción. Usa la palabra, yoga, utiliza la palabra sarupyam, que significa identificación. Me identifico, creo que soy esa emoción, creo que soy ese pensamiento. Como es realmente difícil explicar intelectualmente lo que es la identificación, lo planteamos técnicamente, que es lo que hicimos en el ejercicio. Fíjate, podés mirar tu emoción. Fíjate, podés observar tu pensamiento.
Entonces se intenta técnicamente para hacer una vivencia de que eso es posible. Y ese sería el método, ¿no? Salvedades, aclaraciones, tener ojo, porque nuestra autoexigencia nos va a llevar a decir, si es relativo, ¿por qué yo me lo creo? Y porque hay muchas cosas en mi mente que hacen que lo crea, ¿no? Entonces, yo lo creo así, bueno, por el momento lo creo así. ¿Pero no razonas que es una boludez? Sí, yo razono que es una boludez. Por ejemplo, no me dejen pegado en esta, ¿eh? Yo, por ejemplo, todavía confío en la violencia. Yo saco cuentas, ¿no? Si yo tengo que dar una charla, puedo dar una charla totalmente coherente, de punta a punta, justificando, respaldando el tema de la no violencia. Lo puedo razonar de 1000 lugares. Pero hay un momento en que a mí se me ocurre que alguien sacudiéndolo va a entender. Se me ocurre que alguien cagándole de una patada va a aprender. Se me cruza. ¿A alguien más de ustedes se le cruza una cosa así? Bien, yo todavía creo. Ahora, ¿avalo esa creencia? No. No avalo esa creencia, pero mi mente todavía lo cree. ¿Se entiende? Mi mente todavía lo cree a eso. Entonces, si funciono dentro de cierto automatismo, mierda. Pueden salir acciones coherentes con esa creencia. Yo conozco a algunas de ustedes porque hemos razonado un rato largo, con otros han venido más a clase, pero hemos intercambiado mucho con Marcela, con la Lauri en el profesorado. La Lauri es un cráneo, una persona muy inteligente. La Lauri sabe perfectamente que hay que abrir la intimidad a la persona que te quiere, que es más importante quererse que tener razón. Y yo también, pero va a haber un momento en que uno tenga ganas de tener razón. ¿Se entiende? Que discute una pelotudez. ¿Se entiende? ¿No? Que ponga en riesgo una relación por tener razón, una reverenda pelotudez. ¿No? ¿Por qué? Porque el cerebro todavía entiende que yo tengo que estar seguro, y para estar seguro tengo que ser admirado, y para ser admirado tengo que ser el mejor, y para ser el mejor tengo que tener razón. Yo no sé si ustedes han tenido un pariente, un caso duro emocionalmente suele ser, que por una enfermedad ha tenido muchísimo dolor y Hay personas de estas que llegan en un periodo largo de sufrimiento a tener una convicción muy clara, muy sincera, de que quieren morirse, pero no depresivamente, ¿no? Sino que no es negocio. ¿Se entiende la idea? No es negocio, dice yo, ay, me gustaría morirme. No me muero a lo mejor por ustedes, no me muero porque la eutanasia no está permitida en este país, pero a mí me queda concreto algo y te lo dice sinceramente y es papa. La persona en ese momento tiene tan claro el tema del dolor que no le tiene miedo a la muerte. ¿Se entiende hasta ahí? Si esa persona un día vos la sacás a caminar y cuando vas cruzando la calle le frena un auto encima, se caga entera. Porque se activa el mecanismo de supervivencia. ¿Se entiende? Para poder suicidarse, hacer eutanasia, lo va a tener que hacer tomándose algo, pero no se va a poder cruzar adelante del auto porque tiene un mecanismo que no le permite cruzarse adelante del auto. Bueno, ese mecanismo es el mismo que funciona cuando quiero tener razón. Funciona por seguridad egoica. Tiene interpretado que así uno sobrevive. Entonces hay toda una resignificación que hacemos y cuando tenemos gente alrededor, como me pasa a mí que tengo la suerte de tener gente alrededor con que puedo hacer estos laburos, se va resignificando más fácil. Porque
Si vos tenés una pareja que cuando vos resignás el tener razón, ¿no? Hay personas muy éticas, muy sensibles, las dos cosas. Muy éticas en el sentido de que están muy interesadas en obrar bien. Y al mismo tiempo cierta sensibilidad. A mí me pasa porque convivo con una persona así. Cuando vos, frente a una persona así, declinás el orgullo, no solo que te sentís mejor, sino que el otro te responde mejor todavía. Ahora, si estás en una pareja donde vos, cuando declinas el orgullo, el otro te caga trompada, te va a ser más difícil. Porque vos realmente estás haciendo algo bueno, pero en ese ámbito no se valora, y al no valorarse, y es difícil cambiarlo, porque trabajamos más corregulados con los demás. Por favor, no elijan como excusa, sí, porque yo no vivo con la Mariela, por eso no me sale. No, boluda, labura lo mismo. ¿Se entiende? Labura lo mismo. Pero cuando se comparte, es más piola, ¿no? Es como si en un grupo estamos todas, ¿viste? Una vez mi mamá dice en una reunión: les quiero confesar que estoy muy vaga. Ya no plancho las toallas, dice mi mamá, ¿no? Entonces una chica le dice: ¿qué? ¿Las toallas se planchan? Le dice, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta boludez? Que es re interesante en un grupo contar que vos te preocupas por algo, por lo cual no se preocupa nadie, ¿viste? En cambio, si vos decís, le tengo miedo a tal cosa, y todos los otros decís, ¿cómo no le vas a tener miedo? ¿No? Y se reafirma más la creencia. Entonces, cuando trabajamos en terapia juntas, nos juntamos y nos podemos comentar, ¿viste? Vos sabés que yo me preocupo por esta boludez, boluda, vos sabés que me pasa esto. Y la otra te escucha y sí, yo también me preocupo por eso, ¿no? Y es muy constructivo, porque a veces andamos por ámbitos donde al otro le conviene que a vos te preocupes por eso. Entonces, desde su fragilidad, el otro te ayuda a que te siga preocupando. Entonces, por ahí el trabajo en equipo ayuda, ¿no? Ayuda a eso. Abro acá porque alguien nos aportaba algo. Dice Romy, nos pone algo interesante. ¿Cómo se hace si se quiere compartir algo importante que sirve de ambos lados, pero del otro lado no quieren escuchar o ignoran como si no importara? Se ha pasado en varias ocasiones, me ha pasado a lo mejor. Sí, yo creo que a todas nos ha pasado, y ojo al piojo. ¿Qué es lo difícil de distinguir? Cuando nosotros se lo hemos hecho a otro. Hoy es difícil, no les aseguro, porque por ahí nos peleamos. Nos peleamos, ustedes no me aceptan, que a todos nos pasa. Resulta que hay momentos donde uno no está listo para abrirse. Y no es el más abierto en la relación. Pero sí me ha pasado, ¿no? Esto, de que con alguien yo me quiero abrir y el otro no responde. Es duro. Lo que uno tiene que tener mucho cuidado ahí es de no engancharlo egoicamente uno. ¿Se entiende? El otro tiene un nivel de fragilidad mayor al mío. Que no quiere decir que porque él tiene un nivel de fragilidad mayor al mío, yo me tengo que hacer cargo de eso. A lo mejor, y se los digo en latín, conviene que me vaya a la mierda. ¿Sí? Reconviene que me vaya a la mierda. Pero eso no quiere decir que el otro es un vivo. El otro tiene un nivel de fragilidad superior a mí. Por eso a lo mejor me tengo que ir. No les estoy diciendo que se vayan. Lo que quiero decir es que no porque diga que el otro tiene fragilidad me quedo a cuidarlo y a hacerle terapia. A lo que voy yo es que a veces yo he conocido personas, ¿sí? Lo he hecho yo un tiempo y he conocido personas
que se han quedado en un lugar para ser los más éticos de ese lugar. El otro no entiende, el otro no se abre, ¿no? Entonces, dos consejos hay. Uno, que es muy potente, es ir viendo cuando uno lo hace, ¿no? Cuando uno no se puede abrir, cuando uno no le dé el cuero, cuando uno se hace el boludo y no saca un tema. Para colmo, con personas como yo, es muy jodido darse cuenta. ¿Por qué? Yo tengo una habilidad intelectual, no tengo capacitación intelectual, ¿no? Por ahí no tengo tanto leído culturalmente, pero mi cabeza es muy rápida y yo le puedo explicar algo a una persona. Yo cuando era jovencito discutía con alguien, le ganaba la conversación y cuando me iba me daba cuenta que tenía razón el otro. Y yo lo había convencido. ¿A qué voy con esto? Que hay personas como yo que son capaces de darte vuelta a cualquier huevada. ¿Se entiende? Te dan vuelta a cualquier huevada y se quedan pensando que son ellos los que se abren. Entonces de repente es como que, claro, yo siempre soy reflexivo, yo siempre quiero hablar, pero no siempre me quiero abrir. Yo voy a buscarlo al otro para que hablemos, pero no voy abierto. Entonces, miren qué rico todo lo que hay detrás de lo que nos propone Romy, ¿no? Es re interesante lo que nos propone ella. Cuando uno se encuentra con una persona y uno quiere poner algo en común, ¿viste? Y el otro no. Es casi comparable con que yo quiera salir a correr, porque ya vengo corriendo, y a vos te duela todo, le tengas miedo a correr y me decís, no, boludo, yo me voy a quedar a ver la novela, ¿viste? ¿Existen las novelas todavía? Deben existir las novelas todavía. Antes dábamos ese ejemplo. Entonces, te quedaba a ver la novela, decíamos antes. Entonces, Trampa para un soñador. ¿Alguien se acuerda de ese título? ¿Se acuerda el título? Trampa. Bien, gracias Norma. No me hace sentir tan grande, claro. Así, la gente joven se acuerda de Trampa para un soñador. Nosotras dos con la Norma. Entonces, uno a veces tiene ganas de perderse, ¿no? De seguir comiendo algo, de seguir viendo la tele. Es la defensa que hacemos. No siempre vamos a estar listos para abrirnos. Entonces, primero, el otro no está listo para abrirse. Segundo, si el otro no está libre para abrirse y me está matando y no quiere, y bueno, no quiere, y bueno, tengo que elegir para otro lado, ¿viste? No le puedo hacer terapia a veces al otro, ¿viste? En eso. La otra es tener humildad, porque por ahí de repente me estoy haciendo una trampita, ¿no? No lo veo con tanta claridad como creo. Todo eso puede pasar ahí, pero ¿qué es papa que pasa lo que dice la Romy? Es papa, ¿viste? ¿No? Ahí. Me cansé, me he cansado hoy, me he agotado. Bueno, che, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estamos en hora? ¿No? Ahí. Entonces, fantasía de valor absoluto es una propuesta para observar la vida, ¿no? Desde ese lado, no volverse loco diciendo al final de cuentas ese árbol que veo al frente existe, no existe, está el árbol, es una imaginación mía, ¿no? No, sino simplemente hacer una observación y tener esa buena nueva de que hay cosas que vemos como muy graves y que por ahí no lo son tanto. Sí o sí, en este momento, en forma relativa, son muy dolorosas. Me parece muy positivo aceptarlo. Es muy doloroso, en este momento me duele. Sí, es que lo ves mal. Sí, pero en este momento lo veo así. Lo veo así. Es así. No, lo veo así. Si uno puede llegar a decir, lo veo, ya es un avance interesantísimo. Ya le das posibilidad a que es una forma de verlo. Y después, bueno, iremos entrenando, sensibilizándolos. Lo haremos por el camino de la psicología, con un terapeuta que nos ayude a ver si lo podemos ver de otra manera.
lo haremos a través de la meditación como un camino de autodescubrimiento, ¿no? Distintas cosas hay, pero ya decir, yo lo veo de esta manera, es un gran avance. Saber o pensar que se puede ver de otra manera. Bueno, che, estamos. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre ya? El que no tiene hambre es porque tenía algo ahí abajo. Tenía camuflado una tarteleta de algo, me parece. Ahí. Bueno, nos estamos viendo. Esto queda grabado, lo subimos por las dudas. Alguien de repente se le cortó, entró tarde o algo. Quedo abierto a interacción. Si alguien tiene interés por ahí, por WhatsApp, de preguntar de algo, de aportar algo, lo mismo que por el grupo. ¿Sí? En el grupo siempre el máximo respeto. Van a ver que en el grupo nuestro, le contamos los más nuevos en el grupo, porque se han armado unos líos. Porque alguien dice, las asanas son tal cosa, y el otro le dice, no, las asanas tal cosa. ¿No? Y está re bueno. El tema está en que si yo emocionalmente necesito que sea absoluto, puede ser muy fuerte para mí. Y yo me siento agredido porque me han faltado el respeto con lo que me han dicho. Entonces, podemos compartir en el grupo y si por ahí de repente nos observamos a nosotras mismas, cuando dos discuten y uno tiene ganas de levantar y decir, sí, el A tiene razón, ¿no? Y uno se perdió en la observación ya, ¿viste? Se perdió, ¿no? Está discutiendo ideas. En vez de observar las ideas, ya estaría lejos del método meditativo. Entonces, por el grupo o individualmente por ahí, si de repente alguien por privado quiere interactuar, interactuamos. Bueno, gente, lo vemos. Muchísimas gracias. Que anden muy bien. Gracias, Arturo. Suerte. Buenas noches. Gracias. Chaucito. Buenas noches. Chau, chau. Cariños a todos. Gracias. Chaucito. Gracias, Arturo. Me voy a caminar recién a esta hora para escuchar. Ah, claro, se retrasa todo por el loco este. Claro. Ahí. Ah, sí, buenísimo. Gracias, che. Feliz caminata entonces. Gracias. Que anden muy, muy bien.